Hace 9 años que te contamos las noticias, debatimos, enloquecemos al algoritmo musical. Mira vos. Acordate, los sábados desde las 10 horas por FM Identia 103.3. Con los temas de la mañana acá en Miravoz. Y para eso estamos en comunicación con Claudia Lobato. Ella es politóloga, habitué casi ya de nuestro programa, sí. Y le agradecemos mucho que lo sea. Y te doy los buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por considerarme parte. Claro, sí, claro que sí. Un placer. Igualmente. Bueno, estamos cumpliendo un año de gobierno de Javier Milei. Es 30 de noviembre, asumió el 10 de diciembre del año pasado. Primer añito de un estilo, de una forma de hacer política muy disruptiva, muy particular, que ha desacomodado todas las estructuras. Desde el ejercicio justamente del Poder Ejecutivo, pero también de la oposición. Y bueno, un poco queríamos empezar por ahí con alguna reflexión tuya acerca de este primer año, digamos, y cómo fue evolucionando. Bueno, tamaña pregunta. La verdad que, bueno, y la verdad que, bueno, un año sí, como vos decís, muy atípico en la forma, sobre todo. Creo que creo que todos apelamos siempre a esta cuestión de las formas, porque digo, bueno, Javier Milei es la consecuencia o la respuesta a la crisis de representación que había en el país, digo, de hace años, también a la crisis de la democracia, porque también creo que la democracia le ha quedado la sábana corta en muchos aspectos, ¿sí? No llegó, digamos, con todas o quizás la idealizamos demasiado también, creo también. Me parece que uno hace un estiramiento conceptual y a veces esperamos demasiado de algo que también teníamos que poner nosotros. Me parece que hay una crisis en la política tradicional, sí. Que no ha sabido escuchar a la ciudadanía, no ha entendido que a veces, digo, a ver, porque hay una cosa que también, y que ahora lo estamos viendo con este gobierno, el tema de los derechos. Digo, hoy vemos que este gobierno está contra todos los derechos, pero también vimos que se dieron muchos derechos, pero después no se podían hacer efectivos. Entonces me parece que también ahí hay una situación a mirar, y eso es algo que la política tradicional hay una incapacidad en la política tradicional en poder dar respuestas sustantivas a la gente, ¿sí? Entonces me parece que ahí esa es la respuesta y la consecuencia de hoy de Javier Milei en el gobierno, y esta incapacidad, digamos, y esta imposibilidad, porque aún a pesar de que ha pasado un año, todavía no se pueden reponer, digamos. Vos fíjate que sí. Lo hemos visto, digamos, en el Congreso, un presidente que todo el que no ha respetado, o sea, que tiene una clara falta de respeto, digamos, a las instituciones democráticas, al Congreso, que los ha tratado de todo, y sin embargo ha conseguido, digamos, lograr imponer su agenda bastante, digamos, y lo que no quería también ha logrado no hacerlo. Entonces, claro. Un gobierno con minoría en ambas cámaras, sin gobernadores propios. Entonces, uno puede decir que ha logrado bastante en eso, pero me parece que no es la habilidad de Javier Milei, sino que me parece que es la incapacidad de la política tradicional. Yo digo, como dice Pablo Semán, digo que la política tradicional, él dice que navega con una carta de navegación antigua. Totalmente. Y Javier Milei va y no es tanto que escuche a la gente, sino que está haciendo una lectura rápida y está dando respuestas, pero no respuestas, digamos, que se puedan mantener en el tiempo, porque estamos viendo que, por ejemplo, este verano financiero que estamos viendo, y esta liberación de las importaciones, y que va en detrimento de la política, de la industria nacional, cuando el resto del mundo se está reindustrializando, cuando el resto del mundo está haciendo políticas proteccionistas, digo, incluso sus amigos. Entonces, digo, no sé si es tanta inteligencia, sino que me parece que es la incapacidad de la clase política de poder presentar un proyecto superador, de poder escuchar y
y quizás también en algunos casos de conveniencia. Me parece que hoy la política está mostrando claramente también mucho egoísmo y no para lo que están, que es, digamos, para el bien común, digamos, entonces me parece que ahí tenemos un problema grave. Sí. Quiero volver un momento a esto que mencionabas de que se dieron muchos derechos que no se hicieron efectivos, y creo que sobre eso operó mucho la campaña, sobre todo de instalación mediática del actual presidente, ¿no? Donde efectivamente es todavía una lucha de pobres contra pobres, de esto. Si a mí no me dan subsidio, ¿por qué a vos sí? Este discurso del egoísmo exacerbado, ¿no? que se ha instalado en la sociedad. Sí, y de esto ha sacado, digamos, un gran provecho. Pero también ahí estamos en la otra parte, digo, que no sé, o sea, este gobierno, ¿qué está haciendo? Está rompiendo con todo. Sí. Entonces vos decís, sí, directamente lo saca los derechos. Y no era ciertos derechos, digamos, por ejemplo, digo, el otro día con el tema de los derechos de género. Entonces también, digo, claro, no reconoce no reconoce la desigualdad de género, no reconoce la violencia de género, pero a su vez saca derechos adquiridos que se consiguieron, como por ejemplo, digo, el plan Acompañar, la línea 140, o los de financia, porque de financiar es lo mismo que sacarlos o destruirlos. Entonces, digo, pero no mejorar. Y así con todo, así vamos, digo, con todo. Entonces me parece que el problema está en que él, o sea, le habla a un electorado a un electorado duro, a personas que creen que ese es el problema de todos nuestros males, son los derechos, todo lo que hizo el gobierno, porque todo lo que hicieron los gobiernos kirchneristas en los años del kirchnerismo. Uh-huh. Y me parece que lo único que había que hacer, que creo, es no romper, sino poder mejorarlos. A ver, bueno, en esto, ¿qué creemos que estaba mal? Estaba mal, nos ponemos a mirarlo. Mejoramos, pero no destruir todo. Pero también sabemos que es un presidente que él dijo que odia al Estado, digamos que infinitamente desprecia al Estado. Entonces, bueno, va contra por políticas sociales y contra todos, digamos, derechos adquiridos y contra un Estado presente. Entonces, bueno, también es parte de esto que también la gente se hizo, digamos, como en el sentido común, que el Estado era malo. Entonces, ahí me parece que él usó, digamos, fueron inteligentes en su campaña, han sido inteligentes en este tiempo en sostener eso, pero yo quiero saber dónde va, digamos, si, por ejemplo, con el tema de educación, con el tema salud, uh-huh, dónde va a ir a parar esa gente o digo, los que no tenemos por ahí las posibilidades de estudiar en una universidad privada. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer? O los que no tenemos la posibilidad, digo, hay mucha gente que no tiene posibilidad de pagar una prepaga. Entonces, claro, digo, ¿dónde se va a hacer atender? Entonces vos fijate que no es mejorar, sino que es destruir directamente por el odio al Estado. Entonces no estaba todo mal, había cosas que mejorar, pero no es que estaba todo mal o que no sirva nada del Estado. Paradójicamente, el expresidente Mauricio Macri, en el famoso libro que hizo, y en alguna entrevista también muy conocida que dio, decía que su autocrítica era no haber hecho casi lo que está haciendo hoy Javier Milei, ¿no? Que era hacer lo mismo pero mucho más rápido. Y eso ya estaba allí en la sociedad, ¿no? Tal cual. Yo creo que esta crisis viene, o sea, esta grieta se abre desde el 2008, que hay digamos, el kirchnerismo y antikirchnerismo. Mauricio Macri hizo una lectura de eso, y Mauricio Macri es la antesala de Javier Milei, pero también es parte de las derechas y es parte de cómo operan las derechas y cómo han operado las derechas en la Argentina. Digamos, antes eran, digamos, no han dejado de ser autoritarias, simplemente que antes, digamos, las representaban los militares y hoy las representan estos personajes. Claro. Que hacen este papel, digamos, muy bien, y que, bueno, obviamente que el hecho consumado, digamos, es Javier Milei, uh-huh, y su espacio. Sí, claro. Claudia, ¿qué tal? Cecilia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Charlábamos hace un rato sobre algo que recién mencionabas, esto de, bueno, Javier Milei dice y de hecho accede a la presidencia con este discurso de destrucción del Estado y triunfa en hacer creer a la población que lo sigue
que el Estado es malo. Y hace un rato decíamos, el Estado sigue estando y sigue estando presente, pero beneficiando a otro sector. Tal vez pensaba, ¿no? Como para ir reflexionando a partir de lo que estamos charlando con vos. El triunfo sea hacer creer que es malo el Estado que beneficia a las mayorías. O que tiende a. Porque el Estado sigue estando y sigue estando presente y sigue generando consecuencias sus acciones. Exacto, las extremas derechas por lo general es un Estado fuerte, construyen un Estado fuerte, pero un Estado fuerte, digamos, un Estado fuerte policial, un Estado fuerte para la represión, un Estado fuerte para eso y para, digamos, favorecer a sus círculos rojos, digamos, por así decirlo. Pero no es porque va en detrimento, como vos decís, de las mayorías y va en detrimento del pueblo. Eso es, pero no es menos Estado, es un Estado fuerte hecho a la medida, digamos, de las derechas, de las políticas de derecha, de los gobiernos con claros, digamos, perfil, digamos, neoliberal, como lo es este gobierno, pero eso lo hacen a través, obviamente, del Estado. Por ejemplo, la ley Rigi, o sea, sabemos que esto es una política, obviamente, que está desde el Estado, pero no favorece, digamos, no nos favorece a nosotros, sino que es una política extractiva que va contra nuestros recursos naturales a costa de que entren dólares frescos, digamos, pero no importa cómo, digamos, o cómo se lleven o cómo saqueen, digamos, nuestros recursos. Sí, así es. Y del lado de la oposición este año, ¿cómo lo ves y cómo es tu perspectiva para adelante? Hoy, te pongo en contexto además de lo que pasó hoy en esta primera hora de programa. Hablábamos de una especie de cambalache, ¿no? De cruces entre partidos, ideologías, conveniencias. Sí, a ver, yo creo que seguimos con el mismo problema, o sea que creo que la política no está entendiendo y la oposición tampoco. No hubo una oposición, no hay una oposición coordinada, no hay una oposición estratégica, no hay nada nuevo para ofrecer. Entonces, ahí yo creo que estamos... ahí gana Javier Milei, digamos, en esto. ¿Por qué? Porque es la única voz que se está escuchando y como que lo único que hoy está... Yo creo que, a ver... han perdido la capacidad, digamos, de coordinarse, han perdido la capacidad de liderazgos los partidos políticos. Entonces eso y estas peleas internas me parece que siguen y que siguen estando hasta el día de hoy, porque creo que la última vez charlamos un poco de estas discusiones internas, hablábamos del peronismo, pero lo vemos en todo, el PRO está totalmente digamos, implosionado. Después vemos, el peronismo, yo creo que es una condición no suficiente, pero sí necesaria que se unifique. Y entonces, pero no solamente digo que se unifique, sino que tienen obviamente que traducir en una respuesta a esto que está planteando la sociedad. La sociedad creo que quiere consensos y quiere otra cosa. No creo que quiera esto, es vivir en esta incertidumbre todo el tiempo, ni vivir en esto todo el tiempo que es... O sea, a ver, yo creo que lo que ha hecho este gobierno es esto, es tapar con gritos, con insultos, con denigraciones, toda posibilidad de escucharnos, de la construcción de algo, y me parece que la oposición hoy ya tendría que estar pensando, porque pensemos que el año que viene es un año electoral, ya tendría que estar pensando en qué va a ofrecer, en qué respuesta y cómo se va a parar frente a un año electivo. Y me parece que no lo está haciendo, ya te digo, tanto por algunos, creo, por incapacidad, otros por conveniencia. Esa es la sensación y la verdad que es bastante preocupante. Sí, sin duda. Sí, en esa constelación que describís se sustenta lo que... Podríamos decir un primer año bastante más exitoso de lo que se pensaba del gobierno de Milei. Tal cual. Aparte, hay que pensar también que,
su famosa promesa de bajar la inflación, aunque todos sabemos, o digo, la gran mayoría sabemos que es una inflación que está sostenida, con un dólar que está, o sea, con un tipo de cambio, digamos, frenado, con cepo cambiario, con un montón de... Sabemos que no es algo real. También sabemos que con estas políticas que está haciendo, que lo que te mencionaba recién, apertura de importaciones, con este veranito financiero y todo esto ya lo vivimos, digo, no ha hecho nada nuevo. O sea, esto es parte, digamos, precisamente de estos gobiernos neoliberales, lo vimos en el menemismo, digo, seguimos con esa misma política. Entonces, bueno, mientras que la gente... Fíjate que ha subido también la imagen positiva en este último mes, entonces digo, mientras que la gente siga dándole credibilidad y dándole su voto de confianza, tenemos Milei para rato, porque ¿qué pasa? Como te digo, no tenemos una oposición, no hay una coordinación en la oposición, hemos visto realmente muy lamentable todo lo que ha pasado en el Congreso. Entonces me parece que eso también la gente está haciendo lectura, no digo todo el mundo, pero la gente hace una lectura de eso. Y entonces dicen, bueno, no, me quedo con esto que me está diciendo algo, si del otro lado lo único que hacen es pelearse y ver qué mejor ventaja sacan, pero personal, pero no para el pueblo o para sus provincias. Totalmente. Sí, es difícil el panorama. También pensaba, en el primer año de gobierno de Macri, también hubo, sin ser con la profundidad que aplicó el ajuste Javier Milei, pero también aplicó un ajuste bastante fuerte y también su imagen positiva no tuvo demasiada mella. De hecho, ganó las legislativas al año siguiente y en el tercer año de gobierno fue que esa burbuja que estaba generando a partir del endeudamiento estalla políticamente también, ¿no? Como exacto. Hay procesos que los estamos viendo ocurrir. Claro. Y tal cual, ya vimos cómo se desarrollaron otros anteriormente, pero bueno, hay que transitarlos. Ahora yo tal cual, hay que transitarlos. El cuerpo tiene que aguantar. Hay que sobrevivir a ellos. Tenemos que aguantar, pero sí es cierto de que, bueno, es parte, por eso digo, a ver, las legislativas, a ver, si la economía sigue así, digamos, sostenida, porque está sostenida en una burbuja y todo es lo que esto, parece que va a pasar, posiblemente las legislativas las gane. Ahora hay que ver cómo lo mantiene, porque esto sabemos que esto no va a funcionar, no funciona algo que vos lo tenés todo controlado. En algún momento no sé ahora con el gobierno, él está esperando, muy ansioso cuando Trump tome el poder, digo, pero hay que ver, es un gobierno proteccionista y Javier Milei nada que ver, entonces bueno, hay que ver cómo nos va a ir también con el comercio. Entonces me parece que lo que se está haciendo es todo improvisado, todo este año, digamos, le está resultando esa batalla cultural, digamos, en eso está ganando, pero no en la economía real, porque la economía real sabemos que los salarios no alcanzan, según él dice que el salario le está ganando la inflación y sabemos que no es así, las jubilaciones también, y entonces digo, tenés un montón de cosas que sabemos que vemos, que los números, que los datos dan, que no están funcionando, una economía con recesión. Entonces ¿hasta cuándo podés sostener esta imagen? Lo único que está haciendo es dando batalla, pero a esa batalla cultural. Sí, totalmente. Coincido en que es exitoso en eso, en esa batalla cultural que creo que Macri no la dio. Esa es la diferencia. Ahí hay una diferencia. Esa vuelta de tuerca. Fíjate lo que hicieron el otro día cuando lanzaron, esto de las fuerzas del cielo. Fue algo, patético, pero a la misma vez que te provoca mucho miedo. Entonces me parece que no estamos haciendo una lectura de la historia. Y cuando uno se olvida también de la historia, sabemos los problemas que pasan cuando perdemos la memoria. Sí. Totalmente. Absolutamente. Más presente que nunca en este momento la necesidad de esa memoria. Tal cual. Sí. Absolutamente. Tal cual. Bueno, decime. Bueno, creo que pensaba eso. Y pensaba con el tema de la reforma electoral, que hay que también te iba a preguntar. Pensar que las reformas electorales tienen causas y consecuencias, digamos. A ver, las reformas electorales, no hay un sistema electoral uno mejor que el otro. Hay que ver por qué se hacen,
cuáles son las intenciones siempre, digamos, los gobiernos, o sea, en el gobierno o sea, del lado de donde se impulsen es por algún sentido. Entonces creo que también tiene que ser pensada. Me parece que que las PASOs habían logrado democratizar en cierto sentido la selección de las candidaturas, también teníamos, si bien habían logrado también reducir la fragmentación electoral. También hay que pensar que Javier Milei, si no hubiera sido por las PASOs, no llegaba, ¿no es cierto? Claro, entonces yo digo, siempre quieren romper la escalera por la que suben, que eso es muy característico pero no mejorarla. Es buena esa, el tema es por eso volvemos a lo mismo, no es romper con todo. Las PASOs los sistemas electorales son perfectibles, no significa, no hay uno mejor que el otro, podemos mejorarlo, pero no es eliminarlo, listo, no sirve más nada. Y después la otra cuestión que hay que tener en cuenta sobre el financiamiento de la política, y ahí me parece que también hay que tener ojo, porque también las voces, o sea, si reducimos las voces, también podemos irnos a otro lugar. La laxitud de los límites de los fondos aportados, que ahora cualquier persona podría decir, relajamiento, según el proyecto, es que ya sea una persona o empresas que aporten, entonces hay que ver si eso va a beneficiar y nivelar la cancha para todos igual o va a ser solo para los poderosos. Spoiler, va a ser solo para los poderosos. Se responde la pregunta. Entonces me parece que hay que tener cuidado con esto y hay que estar muy atento, me parece que ahí es donde la política está fallando, la política tradicional me parece que no está mirando ciertas cosas o se está haciendo la distraída. Totalmente. Claro. Bien, yo justamente la pregunta que iba a hacerte era esta relacionada con el proyecto de reforma electoral y de los partidos políticos, así que te adelantaste y me la contestaste, y con eso te agradecemos la intervención como siempre y el acompañamiento y la claridad también con la que nos contás y nos explicás y analizás la actualidad nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación entonces a charlar y perdón por no haber sido tan optimista, pero la verdad que creo que hay que hacerle un llamado de atención a la clase política. Por supuesto, mejor siempre es saber que engañarse, ¿no? Porque decir está todo bien y no es cierto. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente, un abrazo.